Ante todo, muy buenas noches a cada uno de los que están presentes en este momento en las diversas plataformas digitales. También hacer extensivo el saludo desde Puno para todas las demás ciudades, pueblos que de alguna u otra forma se identifican con nuestro trabajo. Y también agradecer por la invitación, porque es necesario e importante discutir, debatir, dialogar sobre estos temas que al día de hoy son actuales y merecen de alguna u otra forma enfrentarlos, ¿no? Y esto se consigue básicamente pues haciendo concientización, trabajando con nuestros hermanos, y haciendo todo un proceso de cambio que no es inmediato. Y en esta oportunidad yo quisiera manifestar y hacer una especie de relato cómo los pueblos originarios, ¿no? Las comunidades, las parcialidades, los ayllus, entendemos el proceso de descolonización. Es un tema extremadamente complejo y para nosotros aún inclusive tiene todavía algunos rasgos de crueldad, ¿no? Y eso claramente podemos referirlo y no jamás vamos a poder olvidar, ¿no? Estos momentos que tuvieron que sufrir no solamente nuestros abuelos, nuestros ancestros, sino también, ¿no? Familiares o amigos contemporáneos, como lo que ocurrió en las arremetidas, ¿no? De parte del Estado en estos últimos años, ¿no? Me refiero a diciembre de 2022, enero, febrero de 2023, donde en la región Puno principalmente, ¿no? Y también en otras regiones como Apurímac, Ayacucho, muchos de nuestros hermanos han sido asesinados, ¿no? Por este Estado que de alguna forma, ¿no? Todavía, ¿no? Tiene la mentalidad colonial, ¿no? Y que no entiende que los procesos de cambio están presentes en nuestra sociedad y los tuvo, ¿no? Básicamente esto porque existe pues una élite, ¿no? Que de alguna u otra forma direcciona estas acciones y hacen con que siempre haya, ¿no? Un subyugado, digamos, ¿no? Entonces, haciendo este contexto, yo quisiera un poco entender o explicar un poco el proceso, ¿no? De descolonización. Como dije, eh, es un campo amplio, complejo, sensible, porque si nosotros recordamos esta historia, ¿no? De colonización, ¿no? Esto empieza pues justamente con la invasión, ¿no? De los occidentales que vienen de ultramar para esta parte de la Via Yala. Ahora, no, eso no significa que nuestros pueblos vivían en una especie de felicidad eterna, ideal, ¿no? Como todo pueblo, como toda nación, y más aún en esta parte de las Américas, donde somos la conjunción de varias naciones, existían problemas, ¿no? Como en todo lugar. Pero lo que no hubo es, pues, no subyugar al ser humano, ¿no? Desconocer a tu propia humanidad, ¿no? Y denominarla como una especie tal vez ni siquiera humana, ¿no? Ni siquiera animal. Y eso lamentablemente durante la colonia ha ocurrido, ¿no? Y prueba de ello es justamente, pues, ¿no? La disminución poblacional que ocurrió, ¿no? Y esto pues es fácilmente corroborable, ¿no? Antes de la invasión colonial, la población de esta parte de la Via Yala andaba entre los 10 a 40 millones, ¿no? De habitantes. Y imagínense, 500 años después, nosotros estaríamos haciendo, si hacemos la similitud geométrica, estaríamos alrededor de medio millón,
más o menos siguiendo los caminos como otros pueblos, ¿no? Se multiplicaron, ¿no? Caso la India, caso China, Indonesia, que son países que no a pesar, claro, también, pero no sufrieron en tal magnitud las arremetidas que este colonialismo impuso aquí, ¿no? Y dentro de los pueblos originarios eso está presente, ¿no? Eso no se puede olvidar, ¿no? Y eso no lo digo a razón de vivir de pena, ¿no? Vivir en el mar de la tristeza, sino es para que cuando nosotros miremos hacia adelante, nosotros tenemos que estar siempre, tener presente qué es lo que ocurrió en esa historia, ¿no? Entonces, y eso es importante decirlo, ¿no? Y cuando hablamos de descolonización, básicamente lo que estamos haciendo es despreciar lo propio, ¿no? Creyendo, ¿no? Que eso no es nuestro, cuando en realidad somos parte de ella, ¿no? Entonces, cuando mucha gente desprecia lo propio, ¿no? Lo que ocurre ahí justamente es pues, ¿no? una alienación de este proceso de colonización, ¿no? Que hubo. No es fácil arrancar 500 años, ¿no? De subyugación, es imposible, ¿no? Entonces, y esto trae a cola, por ejemplo, secuelas, ¿no? Durante la República, ¿no? La falsa llamada República, porque jamás nos consultó a la mayoría de la población, ¿no? De esa época, ¿no? Si queríamos una república o no. No en el sentido de que, nosotros podríamos estar a favor o en contra, ¿no? De una continuidad monárquica o imperial, sino porque simplemente nos fuimos ignorados, ¿no? Y eso también lo vivimos hasta la actualidad, ¿no? Difícilmente eh, ves personas de origen principalmente rural, ¿no? En las altas esferas del poder, ¿no? Y cuando hubo intentos de ese tipo, ya vimos la arremetida que esas clases oligárquicas, las élites provocan, ¿no? Entonces, creo yo que esto es un trabajo a largo plazo y también necesita varias aristas, ¿no? Necesitamos descolonizarnos desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista cultural, desde varios ángulos, ¿no? Tecnológicamente. Hoy en día creemos de que lo que se hace en otros países es mejor, ¿no? Y lo que nosotros hacemos no vale, no sirve. Entonces, son detalles en los cuales necesitamos cambiar de mentalidad, ¿no? Entonces, y esto traigo como ejemplo porque muchas veces se mira lo que se produce en el exterior, ¿no? Todo lo que es del exterior, todo lo que viene de Occidente, es mejor que lo que nosotros tenemos. Pero olvidamos muchas veces de que nuestras ancestralidades, nuestras culturas han contribuido mucho a esta sociedad, ¿no? Como un todo. Por ejemplo, ¿no? La incursión y la domesticación de la papa, ¿no? Un tubérculo andino que salvó, si recordamos ¿no? Parte de la crisis europea, ¿no? Salvó de las plagas, ¿no? Un determinado periodo de Europa. Entonces,
hubo contribuciones que necesariamente nosotros necesitamos recuperar, ¿no? Y esto creo que yo hace necesario la reflexión primero desde nosotros, ¿no? Durante la historia y durante nuestras experiencias, ¿no? No solamente nuestras, sino la de nuestros ancestros, nuestros abuelos, hemos entendido de que todo intento de buena voluntad, ¿no? Y foránea siempre ha terminado de alguna forma mal conducida, ¿no? O ha desembocado en un intento fallido. Y en esos términos me gustaría recordar, por ejemplo, a varios indigenistas, ¿no? Que en su momento decían, ¿no? Como González Prada, que solo el indio salvará al indio, ¿no? Entonces, esa frase tiene mucho sentido porque efectivamente al día de hoy ni el propio Estado, ¿no? Se preocupa de su propia población, ¿no? Y aquí vemos eso con mucha evidencia. Entonces, ¿qué es lo que toca, no? Entonces, y en este ámbito, en nuestras reflexiones, principalmente en nuestras reuniones, en nuestras asambleas y principalmente en nuestros congresos, ¿no? De autoridades originarias, en nuestras asambleas de tenientes, en nuestras asambleas de comunidades, se habla un poco sobre estas cosas, ¿no? Y claro que no es la agenda principal debido a que tenemos múltiples necesidades urgentes también, sin embargo, estos temas siempre están presentes y lo estuvieron, ¿no? Y caso ejemplo, siempre lo voy a recordar, ¿no? Huancholima y el proceso de la rebelión y la revolución de Huancholima es un claro ejemplo, ¿no? De autodeterminación, ¿no? Porque al final el proceso de descolonización también significa pues autonomía, ¿no? La libre determinación. Entonces, y esto paradójicamente en Huancholima ya había iniciado pues allá por los años 1896, ¿no? O sea, antes del siglo XX y a los inicios, ¿no? De donde básicamente nuestros ancestros, ¿no? A la cabeza de Mariano Luque Corimaiwa, ¿no? Plantea justamente, ¿no? Una escuela, ¿no? En la cual pueda, ¿no? Comenzarse a educar, comenzar a entender, ¿no? Aquello que se nos había traído, impuesto, ¿no? Y otro punto crítico en el proceso de la colonialidad, ¿no? Era justamente la imposición, ¿no? De un Dios que nunca lo habíamos conocido, ¿no? Nunca, porque recuerden bien, y la historia ahora lo explica mejor, los mundos andinos, ¿no? O los pueblos andinos siempre tuvimos dioses presentes, ¿no? Nunca tuvimos dioses imaginarios, ¿no? Y esos dioses presentes siempre estuvieron al lado nuestro, ¿no? Eran palpables y cuando nos imponen un dios desconocido, un dios imaginario, pues esto no es aceptado obviamente con facilidad y ahí es donde entra pues, ¿no? El garrote, ¿no? Y la Biblia y los abusos, ¿no? Entonces, la cristianización fue un proceso también muy doloroso en el cual pues se nos ha impuesto a sangre y garrote básicamente, ¿no? Entonces, esto naturalmente con los años se ha impregnado, ¿no? Y hoy vivimos un sincretismo, el cual no veo fácil, ¿no? Despojarnos, a pesar de poder entender esto con claridad. Yo creo necesitamos todavía un amplio trabajo de reflexión, de entendimiento,
descubrir de quiénes somos y qué es lo que éramos, ¿no? Y para eso, eh, creo yo, es necesario trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de las herramientas que se tienen, ¿no? Buscar métodos, formas de recuperar. Y hoy en día la tecnología, por ejemplo, ayuda a este proceso, ¿no? Y en este punto también quisiera un poco aclarar, muchas veces se confunde, ¿no? De que la colonialidad es algo bueno porque nos trajeron progreso y desarrollo, ¿no? El progreso y el desarrollo de los pueblos no es necesariamente origen de un determinado lugar, en este caso de Occidente, sino es la composición y contribución de ¿no? Varios pueblos, ¿no? Imagínense quienes inventaron la pólvora, por ejemplo, los chinos, ¿no? El papel y tantas otras cosas. Y al día de hoy vemos eso, ¿no? Si miramos un poco desde el punto de vista de la geopolítica, por ejemplo, el proceso de descolonización, los chinos utilizan pues la tecnología a su favor, obviamente para poder entender su proceso, ¿no? De liberación. Y nosotros, creo yo, también debemos de utilizar esas tecnologías asociadas a nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Y no tanto a los saberes. Muchas veces yo discuto este tema, ¿no? Porque mucha gente dice, no, hay que recuperar los saberes. Está bien, ¿no? Los saberes se recuperan porque al final es un conocimiento que pasa de persona a persona. Pero hay conocimientos, ¿no? Que han sido construidos con mucha más profundidad en nuestros pueblos andinos, ¿no? O en los pueblos originarios de esta parte de la Via Yala. Entonces, creo yo que es menester trabajar también en recuperar nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Para poder justificar nuestro proceso de transformación, ¿no? A partir de esos puntos, ¿no? Y estos procesos de cambio obviamente no son simples, ¿no? Hace falta, creo yo, una revolución cultural, ¿no? Amplia que pueda ayudarnos a entender mejor esto. Y muchas veces cuando se habla de revolución cultural también se confunde, ¿no? Y todos miran a la historia de los primeros años de la revolución cultural china, ¿no? Que creo yo ha sido su propia historia, ¿no? No necesitamos repetir ese camino, pero es importante trabajar en esto, ¿no? De hacer un cambio cultural, una transformación cultural, ¿no? A partir de la identificación de qué es lo que somos nosotros, qué es lo que hicimos y hacia dónde podemos caminar, ¿no? Y dejar de ser colonia, ¿no? Porque actualmente aún muchos pensamos o piensan, ¿no? Y dejar de ser colonia de otro, creyendo que esto es mío, ¿no? Creo que no es correcto, ¿no? Cuando en realidad esto no es verdad, ¿no? Y lastimosamente, muchos de nuestros académicos, ahí ya va una crítica a mis colegas, a mis amigos que trabajan en el medio académico, ¿no? Usan pues estos conceptos creyendo de que Occidente es el único promotor, ¿no? Del conocimiento. Eso es falso, ¿no? Estamos viendo hoy en día, ¿no? Cómo la modernidad nos muestra de que el conocimiento no está asociado a una determinada región o un determinado espacio geográfico. Al contrario, ¿no? El conocimiento es amplio y cada pueblo puede hacer su contribución. Entonces, no necesariamente, y ahí sí, ¿no? Hay un trabajo grande porque lastimosamente durante la colonia se impuso como verdades varias prácticas occidentales, ¿no? Creo que el trabajo es identificar esto, ¿no? Con más claridad
y enfrentar esto, ¿no? Por ejemplo, la práctica del modelo de justicia romana, por ejemplo, ¿no? Que se ha heredado y adoptado en la República, creyendo de que nosotros somos un pueblo homogenizado, cuando es todo lo contrario, ¿no? Nuestra realidad es la conjunción de varias naciones, y debemos de respetarnos y pensar en ese sentido, ¿no? Y también desde el punto de vista de la academia, por ejemplo, ¿no? Creer de que el conocimiento o las culturas antiguas solo vinieron de Grecia o de Europa, es falso, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza cultural, ¿no? Mucha más, más importante inclusive, ¿no? Porque si no veamos nada más Caral, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas yo pienso que deberían ser transformadas, sí, dentro de nuestras estructuras curriculares, pero lastimosamente sabemos que nuestros amigos, nuestros colegas profesionales, muchos académicos, no tienen esta claridad, ¿no? Prefieren estar en este modelo que se perpetúa de forma equivocada, ¿no? Y esto creo que es un tema que se puede discutir ampliamente, con mayor profundidad, y ver cuáles serían estos mecanismos de transformación, porque sí necesitamos hacer un cambio educativo en ese sentido, ¿no? Comenzando a identificar a nuestros verdaderos héroes, ¿no? Desmistificarnos de que la independencia fue algo positivo para nosotros cuando no lo fue, ¿no? Porque imagínense, 200 años de república, seguimos siendo un país precario, ¿no? A pesar de las riquezas, ¿no? Que se tienen. Entonces, nos debería traer una reflexión también. Entonces, desde los pueblos originarios hemos entendido de que nadie va a hacer este trabajo por nosotros. Entonces, cabe sí el compromiso de cada poblador, de cada ciudadano, de cada comunero, ¿no? En hacer este trabajo, ¿no? De redención, si se pueda decir, ¿no? Para poder recuperar primero nuestra verdadera identidad. Eso tiene que ver mucho con nuestra identidad también, ¿no? Recuperar, sentirnos orgullosos de nuestra forma de ser, ¿no? De lo que fuimos, de lo que somos, y a partir de ahí ya empezar a trabajar seriamente, ¿no? Desde el punto de vista de transformación, ¿no? Y esto necesariamente pasa por el camino educativo, ¿no? Necesitamos educarnos, necesitamos entender, crear escuelas que nos ayuden a trabajar estos temas de una forma mucho más reflexiva y desde el punto de vista nuestro, ¿no? Entendiendo de que también nosotros somos capaces de crear conocimiento, que no necesariamente los modelos occidentales son la última palabra, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Vemos que Occidente inclusive, ¿no? Está ya en un proceso de decadencia, justamente porque siempre creyeron de que eran un grupo hegemónico que podían prevalecer. Sin embargo, la historia nos está mostrando de que esto no es así, y hay otras naciones, otros pueblos que están surgiendo, ¿no? Con sus propias formas de pensar, sus propias formas de sentir, sus formas de mostrar, ¿no? Y esto creo que nos ayuda a traer una leve esperanza de que si nosotros nos proponemos a trabajar este tema, ¿no? Dentro de nuestros procesos educativos, podríamos avanzar con mayor rapidez, ¿no? Y esto creo que ayudaría, y ojalá podamos construir, ¿no? Desde los varios ámbitos, ¿no? Personas que ayuden a desarrollar y plantear estos temas, ¿no? Hubo intentos, como decía, ya inicialmente Huancholima es un ejemplo, ¿no? En 1900 ya
tenían claramente el concepto de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que es un proceso bien complejo y bien grande también, ¿no? En ese proceso de descolonización. Después vino la segunda oleada, ¿no? De la época del 60, 70, en menor grado tal vez, pero también con gente interesante como eh, Valcárcel, ¿no? Indigenistas que escribieron bastante, ¿no? Y esto creo que nos ayuda. Y al día de hoy creo que sí existe gente, investigadores, estudiosos, ¿no? Que comprenden mejor estos temas, ¿no? Yo con mucha felicidad algunas veces escucho, por ejemplo, que ya se habla, por ejemplo, de una filosofía andina, cuando en las décadas pasadas, pues, expresar que existe filosofía andina, pues era símbolo de desprecio, de caricaturización o burla, ¿no? Creyendo de que cómo estos indios van a poder hacer filosofía, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Muchos de nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no? Recientes, ya plantearon con claridad, ¿no? De que hay una forma de pensar, ¿no? Desde los Andes. Y esto creo que sí, sí necesita construirse. Y solamente para finalizar este punto, ¿no? A veces también ocurre lo siguiente, ¿no? Y creo que merece una reflexión mayor. Otros piensan de que, no, como Occidente trajo muchas cosas malas, todo lo que se hizo con Occidente ya no sirve, ¿no? Y hay que hacer todo de cero. No, yo creo que esto es una exageración, ¿no? Obviamente, no todo lo que vino de Occidente fue malo, ¿no? Pero es necesario driblar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo es el proceso de cristianización, ¿no? Eso no se puede arrancar de un día para otro, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos trabajar sobre esa realidad, ¿no? Que se nos impone y sacar las, las mejores formas de sobreponerse a ese proceso, ¿no? Y eso también va en el ámbito cultural, en el ámbito, ¿no? Educativo y político, ¿no? Y finalmente en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras comunidades, una de las principales luchas en este sentido de descolonización es nuestro control territorial, ¿no? Que pocas veces se ha hablado y creo yo que es sí urgente y me alegra mucho en estos últimos años que la mayoría de las comunidades estén trabajando sus estatutos comunales justamente tocando este punto, ¿no? Del control territorial. Es una demanda urgente que sí necesitamos que el Estado reconozca, ¿no? Nuestra territorialidad, ¿no? En términos de soberanía, ¿no? En el cual nosotros podamos hacer, ¿no? Y determinar, como lo dicen, ¿no? Las normas internacionales, ¿no? El convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, creo que es una tarea urgente nuestra que necesitamos sí desarrollar. Espero que en este sexto congreso, ¿no? De autoridades originarias que se va a realizar este 2021 aquí en Juliaca, ¿no? Podamos sacar algunas conclusiones importantes sobre estos temas, ¿no? Y paralelamente también hablar otros asuntos, ¿no? Como la autonomía o el autogobierno, ¿no? Y nuestra autonomía política, social, financiera, ¿no? Que pocas veces se discute también. Bueno, estoy a disposición para algunas preguntas, si hubiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Baldo.
La primera pregunta que formulo mientras van preparando todos los compañeros en el chat, va a haber su micro también para las preguntas. Pero me interesa saber, porque ya el Puno en realidad inició un proceso de descolonización al romper con las autoridades políticas y generar sus propias formas de organización política y tumbar sus propias autoridades políticas. Entonces, me parece que es un desafío primero que se ha cristalizado. Lo que me interesa saber es cómo ha reaccionado en los sectores, no solamente estatales, sino los jóvenes, los barrios, las zonas urbanas, porque me parece que el proceso se ha generado en las comunidades, pero me interesa saber cuál ha sido la expectativa, la reacción de los sectores no exactamente que viven en la comunidad, que son una gran mayoría y en lo cual tenemos, por supuesto, que ganar, ¿no? Y que creo que sin ellos va a ser imposible poder concretar los proyectos de descolonización que se han iniciado, y al contrario, podría ser hasta una traba, de repente en algunos casos, ¿no? Porque obviamente la colonización mental que se ha dado en los sectores urbanos, sobre todo, es fuerte, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero me interesa que las reflexiones sobre cómo han reaccionado las autoridades políticas, los jóvenes, los barrios, las zonas urbanas respecto a estas acciones que han tomado el Consejo en el sur. Sí, es una experiencia inédita que se tuvo que asumir en un momento difícil, ¿no? Y esto coyunturalmente también se aceleró justamente con vamos a decir, el derrocamiento, el cambio de gobierno, ¿no? De Pedro Castillo, ¿no? Que fue un momento crítico en el cual tuvimos que dar respuesta, no porque de repente defendamos una institución gubernamental, sino porque más allá de una institución gubernamental en ese momento, de un gobierno, ¿no? A través de un partido, era el hecho de decir que alguien próximo a nuestro, si no es nuestro, estaba siendo despojado, ¿no? De un cargo en el cual la grande mayoría habían decidido, ¿no? Que pueda ser conducido, ¿no? Por esta persona. Ahora, a raíz de esta situación, efectivamente, las autoridades originarias, principalmente por el hecho de la arremetida, ¿no? Brutal que ejerce el gobierno, ¿no? Y este gobierno que tenemos seguridad de que en algún momento tendrá que pagar esos crímenes, ¿no? Eh, Empezaron a asesinar hermanos nuestros, ¿no? Entonces ahí es donde se acentúa la situación de enfrentamiento y en el cual se toma pues decisiones ya radicales, ¿no? Como el desconocimiento de los prefectos, subprefectos en toda la región del departamento de Puno, ¿no? Y esto trajo consigo muchos efectos que hasta el día de hoy aún todavía estamos enfrentando, ¿no? Y en muchos casos positivamente y en algunos no tanto, porque la respuesta inmediata es pues un proceso de persecución, ¿no? A nuestras autoridades. ¿No? No se trata solamente de desconocer al Ministerio del Interior y decirles, pues, ¿no? Que vayan a buscar a sus tenientes gobernadores de las comunidades, de las parcialidades, ¿no? Ya que es un cargo de confianza, ¿no? Busquen, ¿no? Encuentren si hay alguien que quiera hacer este cargo, sino que ellos siempre se han valido de la manipulación, ¿no? Del uso de la información tergiversada, ¿no? Y esto en muchos lugares ha sido acentuado con amenazas, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, en Yunguyo,
¿no? Una vez ya desconocía las autoridades originarias, la subprefecta comenzó a denunciar a los representantes, ¿no? A nuestros tenientes, nuestras autoridades originarias, por desacato funcional, ¿no? Creyendo de que nuestras autoridades, claro, legalmente, si tú asumes una responsabilidad y firmas el documento de reconocimiento, ¿no? Está sujeto justamente a las normativas, ¿no? Que el Ministerio del Interior impone, que es un trabajo, no, prácticamente de servidumbre 4.0, ¿no? Porque en realidad es un trabajo gratuito que la autoridad originaria presta para realizar una serie de funciones que no son acorde a nuestras comunidades, ¿eh? O sea, que básicamente nos necesitan para ser chismosos del gobierno, ¿no? Para eso, para poder informar todo lo que sucede dentro de nuestras comunidades y también para hacer el portátil del gobierno cuando venga un representante del gobierno central, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos funciones importantes que nos han asignado dentro de la estructura del Ministerio Interior, sabiendo que dentro de las autoridades originarias nuestras funciones no son apenas ellas, ¿no? Tenemos nuestras funciones, si nosotros miramos y reconocemos el derecho constitucionario de nuestras prácticas ancestrales y también las normativas del convenio 169, pues nos respaldan, ¿no? Tenemos la función, por ejemplo, jurisdiccional, ¿no? De poder hacer justicia comunal, que es importante, el derecho al control territorial, el proceso de autogobierno y tantos otros, ¿no? Y que deben ser dirigidas justamente por nuestras autoridades, ¿no? Locales, que en este caso nuestros tenientes, ¿no? Que son las autoridades que son elegidas dentro del ámbito de la comunidad. Pero estos, básicamente, en este proceso de desconocimiento han sido perseguidos muchos, ¿no? Y algunos también fortalecidos, ¿no? Yo creo que ahí sí necesitamos, eso yo conversaba inclusive con nuestro hermano Apumalco, hacer un estudio de caso, por ejemplo, la zona de provincial de Putina, en el cual pues sucede todo lo contrario, ¿no? O sea, después de todo este proceso se ha afianzado, ¿no? La consolidación del desconocimiento de las autoridades, en este caso gubernamentales, ¿no? Nos referimos a los prefectos y subprefectos. Y Putina es un ejemplo en este momento, ¿no? En el cual ellos están firmemente convencidos de que no quieren más ser parte de este gobierno, ¿no? Ni de los gobiernos siguientes, ¿no? Porque han entendido de que el proceso de transformación es nuestro y nosotros debemos de conducir este proceso. Ahora, ¿cómo ve la masa urbana, digamos, ¿no? Las ciudades, este proceso, ¿no? Ahí todavía es algo difuso, ¿no? La ciudad todavía no entiende, porque entendamos que en las grandes capitales como, ¿no? De las provincias y el mismo departamento, ¿no? Como en este caso Puno, ¿no? Las personas citadinas están pues extremadamente occidentalizadas, ¿no? Y difícilmente van a entender estos procesos, ¿no? Creen que son caprichos que las autoridades originarias tenemos para poder hacer este desconocimiento, que esto vulnera las normativas y tal, pero sin embargo, no creemos de que se necesita hacer un trabajo, ¿no? En el ámbito urbano para poder llevar este mensaje, ¿no? Y creo yo que es una tarea larga que se tiene en ese sentido y para el cual también estamos trabajando, ¿no? En breve estaremos proponiendo una especie de, no solo diplomado, sino también de maestría académica para poder hablar sobre los
pueblos originarios, ¿no? Y justamente levantando estas perspectivas, dirigías a los jóvenes, ¿no? Que hoy en día migran a las ciudades, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes que nacieron en el campo, migraron a las ciudades como que se desentienden de este proceso, ¿no? Entonces, estamos queriendo entrar a través de los medios, en este caso desde un programa académico, para poder hacer todo un proceso de muestra, ¿no? De enseñanza, de entendimiento de qué es lo que significa el proceso de descolonización de nuestros pueblos, ¿no? Y hacia dónde queremos dirigir la creación de escuelas, ¿no? Comunitarias, que es importante. Creo que es la tarea que se necesita realizar al día de hoy y esperemos pues de que, ¿no? En las discusiones que se tenga en este último congreso que se viene, podamos consolidar y sacar algunas acciones prioritarias que ayuden a fortalecer este proceso.